Vamos a comenzar con el capítulo 1 de las reglas, que es el que más vamos a utilizar, por lo menos en esta primera parte. Como les dije en el video anterior, las reglas en el capítulo 1 mencionan las reglas generales de descripción. Vamos a analizar el contenido. Reglas generales 1.0 y seguimos la organización. 1.0a Puentes de información. 1.0b Organización de la descripción. 1.0c Puntuación. 1.0d de niveles de detalle en la descripción. 1.0e Lengua y escritura de descripción. 1.0f Inexactitudes y 1.0g acentos y otros signos diacríticos. 1.0h ítem con varias fuentes principales de información. Y ahora comenzamos con la 1.1. Fíjense que a partir de esta regla, las que siguen se mencionan de esta manera. 1.1 Área de título y mención de responsabilidad. Volvemos que corresponde a las áreas. 1.2 Área de edición. 1.3 Área de los detalles específicos del material o tipo de publicación. 1.4 Área de publicación y distribución, etc. Área.5 o área 1, perdón, no sería área, sería regla 1.5 área de descripción física. 1.6 área de serie, regla 1.7 área de notas y 1.8 área de número normalizado de las condiciones de disponibilidad. 1.9 ítem suplementario. 1.10 ítem formados por diversos tipos de material. 1.11 facsímiles, fotocopias y reproducciones. Comencemos con la 1.0. 1.0a Fuentes de información. Como se ve en la presentación inicial, la fuente principal que nosotros vamos a tomar es la portada, pero ahora veremos en cada caso, según esta parte 1, en relación al capítulo que estamos analizando, lo siguiente. 1.01a1 nos dice: cada uno de los capítulos de la parte 1 contiene una especificación sobre la fuente principal de información para cada material o tipo de publicación cubierto en este capítulo. Una fuente de información puede ser unitaria en cuanto a su naturaleza, por ejemplo, una portada, o puede ser colectiva, por ejemplo, a la secuencia de créditos de una película. Prefiera la información que se encuentre en esa fuente principal a la que se localiza en otra parte. Cuando las otras fuentes de información estén colocadas en orden preferencial por capítulos específicos, siga ese orden. Se prescriben una o más fuentes de información para cada una de las áreas de la descripción. Encierre entre corchetes la información que tome de otra fuente o fuentes de información de las prescriptas. Esta última parte o esta última oración nos indica que nosotros, como bibliotecarios y como catalogadores, cuando traemos fuentes de información de un área determinada que no corresponde a la fuente principal, tenemos que poner esta información entre corchetes. Se sobreentiende que no se extrajo esa información de la fuente principal. Ítem que carecen de fuente principal de información. Si el ítem no proporciona datos que puedan usarse como base de la descripción,
tome la información necesaria de cualquier fuente disponible, ya se trate de una obra de consulta o del contenido del ítem mismo. Esta técnica puede ser necesaria para obras impresas cuyas portadas se perdieron, colecciones de folletos u otros materiales menores reunidos por la biblioteca o por el propietario anterior, que van a ser catalogadas como un solo ítem, grabaciones sonoras no procesadas, etc. En estos casos, registre en una nota de razón o fuente de datos proporcionados. En este caso, en lo mismo que en el caso anterior, es una fuente que tomamos como catalogadores que no corresponde a la fuente principal, ya sea porque carece de esta fuente o porque extraemos de otra porque no está procesada o editada, por decirlo de alguna manera. También debemos hacer una nota al respecto de dónde se extrae. Organización de la descripción 1.0 y 1.0 B1. La descripción se divide en las siguientes áreas. Área 1, título y mención de responsabilidad. 2, edición. 3, detalles específicos del material o tipo de publicación. Descripción general del material. Publicación, distribución, etc. Descripción física, serie, notas y número normalizado y condiciones de disponibilidad. Cada una de estas áreas se divide en cierto número de elementos como se indican en las reglas de este capítulo. Puntuación. Veremos que la puntuación es muy importante en este caso para la división de las reglas. Igual lo iremos detallando más adelante. Vamos a los ejemplos. En este caso, cuando tenemos información, dijimos que extrajimos de una fuente que no es la principal, esta va a ir entre corchetes, porque es información que no figura en la fuente principal. Como verán, las reglas, además de todas estas cuestiones, trae ejemplos para que uno pueda seguir a la hora de realizar la descripción de un ítem cualquiera. Lo mismo en la área de edición y en la área de publicación. Si son datos que trajimos de una fuente que no es la principal, lo debemos de registrar de esta manera. Veremos las puntuaciones, pero lo que quería notar en este primer capítulo, más allá de todo esto, es la cuestión de que las reglas, aparte de tener su capítulo, tienen ejemplos que nos ayudan a la comprensión de esta regla. Vamos a la regla 1.01d, los niveles de descripción. El primer nivel de descripción, que es el que tenemos en cuestión, va a ser el nivel en que tomamos en cuenta el título propiamente dicho, la primera mención de responsabilidad, si refiere del encabezamiento o asiento principal en cuanto a número, o si hay un encabezamiento de asiento principal, mención de edición, detalles específicos del material o tipo de publicación, primer editor, etc. Publicación, etc. Ítem, notas y número normalizado. El segundo nivel de edición, aquí tenemos otros detalles. Además del título propiamente dicho, se agrega la descripción general del material. Título paralelo. Si tuviera un título, como me preguntaron en su momento, en otro idioma. Otra información del título.
agregamos un subtítulo. Primera mención de responsabilidad. Cada una de las menciones subsiguientes, si aparte de un autor tuviéramos un ilustrador, un prologuista, alguien que realizó la selección, un diseñador, etc. Mención de edición. Si hubiera una mención sobre la edición y fuera alguien responsable de esta edición especial que estamos analizando. Detalles específicos de material o otro tipo de publicación. Primer lugar de publicación, primer editor, fecha de publicación, extensión del ítem, otros detalles físicos, dimensiones, colección, título propiamente dicho de la serie, mención sobre la colección o responsable de la colección o director de la colección, ISBN de la serie, número de serie, título de la serie, ISBN de la subserie, mención de subserie, notas, número normalizado. Y el tercer nivel de descripción, que para el tercer nivel de descripción incluye todos los elementos señalados en las siguientes reglas que sean aplicables al ítem que se describa. Como verán, hay un montón de cuestiones que no las vamos a ver en una sola clase y no la van a ver en un solo ejemplo, por lo cual cuando vamos a las reglas tenemos que tomar en cuenta que para cada caso en particular tenemos una regla, las generales y las específicas, y cada regla se va desprendiendo y tomando en cuenta un área determinada. Área de título y mención de responsabilidad. Como siempre, primero tenemos una regla preliminar, título propiamente dicho, designación general del material, títulos paralelos, otra información sobre el título, mención de responsabilidad, ítem sin título colectivo. Seguimos avanzando. Nos dice cómo debemos hacer el registro según la puntuación correspondiente. ¿Cuál es la fuente de información de donde debemos extraer esa información? Nos vuelve a recordar que si extraemos la información de otra fuente que no sea la principal, debemos encerrarla entre corchetes, que se desprende de la regla general para cualquier tipo de soporte de información que estemos analizando. El título propiamente dicho. Transcriba el título propiamente dicho con toda exactitud en cuanto a redacción, orden y ortografía, pero no necesariamente en cuanto a puntuación o uso de mayúsculas. Puede ser el caso que el título esté totalmente en mayúscula, no lo transcribimos de esa manera. Registre los acentos y demás signos diácritos que estén presentes en la fuente principal de información. Nos remite a otra regla para este caso. En cuanto a mayúsculas, de acuerdo al apéndice A, nos remite a ese apéndice si fuese necesario. Nos da ejemplos, nos da notas relacionadas sobre esto. Seguimos. La responsabilidad, cómo registrar la responsabilidad. Y cada regla tiene su ejemplo. No vamos a ahondar en cada una de las reglas, pero para dar un pantallazo principal a esta primera parte, hasta cómo iniciar una nota de contenido si tuviésemos un ejemplar que tiene más de una obra en su interior, como podría ser una antología o grandes obras. Designación general del material, que es optativa porque se utiliza cuando es un material que no es un libro o que no es una monografía o son materiales especiales. Lista de términos. En este caso tenemos dos listas de términos, la de designación general y una lista más ampliada en cuanto a los tipos de material. Bueno, hasta acá esta primera parte. Títulos paralelos, cuando es en otro idioma, como los mencionamos, o tiene
alguna forma de escribir correspondiente y particular distinta a la nuestra, la descripción general del material, otra información sobre el título, etc. Pero volviendo a lo que estuvimos viendo con antelación, para no extenderme mucho, para que el video no sea tan extenso, la primera parte, que corresponde a la descripción, se basa en las 8 áreas que mencionamos, teniendo en principio reglas generales y luego reglas particulares para cada área. Bueno, tenemos una introducción, tenemos una explicación de cómo usar las reglas, poco más extensa de las que mencionamos, el contenido y la correspondencia con las áreas. Bueno, hasta aquí esta parte del video. Seguiré subiendo videos sucesivos que correspondan al capítulo de las reglas que trabajemos en su momento.